Mi nombre es Roger Alexis Salas Molina, estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa en la carrera de Ingeniería Civil de sexto semestre. Estoy realizando este video con el objetivo de explicar un ejemplo o ya sea un ejercicio relacionado con la ley de Ohms. Pero para dejar esto en claro, ¿qué es la ley de Ohms? Se dice que una de las más importantes leyes de los circuitos eléctricos, tanto la ley como la unidad de resistencia, lleva su nombre en honor al científico alemán George Simon Ohm. En 1825 realizó experimentos que condujeran al establecimiento de la ley de Ohm. Existen tres maneras de expresar la ley de Ohm, que son la resistencia, corriente y voltaje. El ejemplo que veremos a continuación es un ejemplo relacionado con la ley de Ohms. Dice, calcular la corriente total que alimenta el circuito de serie paralela, mostrado en la siguiente figura con los datos indicados. Esto sería el diagrama y aquí tendríamos la corriente que sería de 100 voltios. Tendríamos la primera resistencia que sería de 5, que está en dirección de la corriente hacia el punto A. Del punto A al punto B tendríamos dos resistencias, una de 4 y una de 6. Del punto A al punto C, que sería esta, tendríamos dos resistencias igual, que sería una de 3 y una de 7. Y la resistencia sería del punto A al punto C. Ese sería el diagrama. La solución sería la siguiente. Para la ramal AB, en los elementos se encuentran conectados en serie de manera que la resistencia equivalente es, si nos está pidiendo la resistencia, entonces sería la suma de la resistencia que se encuentran del punto A al punto B, que sería de acá hacia acá, y sería la resistencia 1, sería la resistencia 4 y 6. La suma de esas dos nos daría la resistencia equivalente a 10. Sería para la ramal AC, también se tienen las resistencias en serie y la resistencia equivalente sería la suma de la resistencia que se encuentran entre el punto A y el punto C, que sería estas dos, sería de 3 y de 7. La suma de la resistencia 2 le pondríamos sería la suma de 3 más 7 y nos daría la resistencia igual a 10. Haciendo estos cálculos ya el diagrama cambiaría un poco y tendríamos la corriente que sería de 100 voltios y tendríamos la primera resistencia que sería de 5 y ya solo nos quedarían dos resistencias, que sería la resistencia 1 y la resistencia 2, y las dos serían de 10. Ahora se tienen dos ramales con resistencia de 10 ohms cada una, uno en paralelo, por lo que la resistencia equivalente de estas dos ramas es, entonces aplicaríamos la siguiente fórmula, que sería 1 sobre la resistencia igual a, sería 1 sobre la resistencia 1, que sería esta, la primera que hicimos, y sería de 10, más 1 sobre la resistencia 2, que sería esta, y sería igual de 10. Entonces quedaría 1 sobre 10 más 1 sobre 10. Haríamos la operación y nos daría 2 veinticiavos. Y esto sería la división y sería 0.2. Entonces como resultado nos daría que la resistencia sería de 5 ohms. Y entonces el diagrama volvería a cambiar. El número de circuito equivalente es, como le había dicho, el diagrama cambiaría, se modificaría. Entonces quedaría de la siguiente forma. Sería 100 voltios y dos resistencias de 5 cada una. En el ejemplo nos dice que quiere calcular la corriente total. Como este ejercicio está relacionado con la ley de Ohm, la ley de Ohm nos dice que hay tres maneras de expresar. La primera sería para calcular la resistencia y sería voltaje sobre corriente. La segunda sería para calcular la corriente, sería voltaje sobre resistencia. Y la tercera sería para calcular voltaje y sería resistencia por corriente. Las formas de expresar estas unidades serían: la resistencia se representaría con la letra R,
la corriente con la letra I y el voltaje con la letra E. En el ejemplo nos pedía calcular la corriente total, entonces utilizaríamos la segunda manera, que sería corriente igual a voltaje sobre resistencia, y es lo que tenemos acá. Nos pide calcular la corriente y sería igual a voltaje sobre resistencia. La resistencia sería la suma de las dos resistencias que tenemos acá y sería 5 más 5 igual a 10, y el voltaje sería 100, entonces haríamos esta operación 100 sobre 10 y nos daría el resultado de 10.